RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar al respecto. Estamos, como hemos ya anunciado, en contacto con la profesora Yolanda Matos, subsecretaria general del SUTEP. Muy buenas tardes, profesora. Gracias por este contacto con Enlace Regional. Bueno, buenas tardes a ti, Lizardo. Agradecerte por este espacio. Bien, por favor, profesora, si puede activar su micrófono. Está activado. Ya, ahora sí le escuchamos, profesora, correctamente. Bien, le decía, profesora, le reitero el saludo, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Y queremos saber cómo ha tomado el SUTEP la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, producida ayer en el Congreso de la República. Bueno, Lizardo, agradecerte a ti este espacio que me estás dando y a todo el equipo técnico por permitirme estar en estos momentos en esta entrevista. Sí, justamente nosotros hemos sido uno de los primeros partícipes en contra de la corrupción, ¿no? Ante esta situación nosotros hemos demostrado claramente y el pedido que hemos hecho, desde que salió las pruebas, a pesar que hubo un espacio donde el Poder Judicial, la Fiscalía tenían que hacer lo suyo, ¿no? Y frente a todos ya estas pruebas que se han presentado, yo creo que era la manera más, como te dijera, adecuada que el señor ministro pida su renuncia. Pero ante esta situación, él no, simplemente ha seguido encaprichado, que nosotros hemos tenido que también exigir en algunos congresistas que este señor no tiene la capacidad suficiente para estar dentro de la cartera ministerial del Ministerio de Educación, porque tú sabes que existen muchos problemas que hay que solucionar, la crisis educativa, y ante esta situación no hay proyectos, solamente él se ha enfocado a tener una pugna con el gremio del sindicato, a fortalecer su federación que ellos han creado, lo han legalizado, ¿no? Y nosotros desde acá saludamos esta decisión que ha tomado el Congreso. Y ante esta situación también nosotros queremos pedirles claramente al señor presidente de la República que sea un poco más enfático con sus compromisos que él tiene, porque no puede llevar a cualquier persona a ocupar el cargo ministerial del sector de educación sabiendo que es bien complejo esto. Así es, profesora Matos. En ese sentido, como usted misma lo ha dicho, es complejo, es el sector de educación. Si es que no se tiene una política de Estado, salga o se nombre a un nuevo ministro. El nuevo ministro de Educación tiene que estar en todo caso, profesora Matos, fuera del círculo político del presidente Castillo. ¿Creen ustedes también lo mismo? Mire, no, quizás de repente no fuera del círculo político. Lo que sí tiene que ser no hacer politiquería de la política. ¿Cómo es eso, por favor? A ver, explíquenos. O sea, ya se sabe que la política es el arte de servir. Entonces, a donde tienen que enfocarse son a las propuestas que se va a dar frente a esta crisis en el sector educación, ¿no? Y el sector de educación no solamente tiene que ver con las propuestas de un nuevo diseño curricular, sino que también tiene que ver con el presupuesto para educación. Tiene que ver también con las acciones de derecho que le corresponde a los alumnos, a los padres de familia, tiene que ver con los derechos laborales que le corresponde a los docentes y a los trabajadores del sector de educación. Pero nosotros no estamos viendo nada de esto, porque parece que al Estado la ha absorbido la necesidad de gobierno. Y el gobierno lo único que está enfocándose es en hacer politiquería de los espacios que lamentablemente, por la cual nosotros confiamos un voto, lo llevamos a que sean y se sienten en el sillón presidencial, pero no con la finalidad de que puedan hacer lo que quieran, puedan poner a quien quiera, no. Debe tener un perfil pertinente cada uno de los funcionarios, no solamente del sector de educación, sino en las diferentes carteras. Y le decía eso porque en estos últimos tiempos, bueno, cuando ha estado en función el ministro censurado, ha habido un confrontamiento con las dos bases, una que es la de SUTEP y la otra que pertenece al profesor Gallardo. Entonces parece que se ha descuidado un poco por estos enfrentamientos políticos. Y hay preocupación en ese sentido porque se ha anunciado ya oficialmente que las clases escolares estarían empezando en el mes de marzo y al parecer no se ha avanzado mucho en ello. Esa es la preocupación de la población, de muchos padres de familia, si es que realmente estamos preparados para que en marzo se reinicien las clases presenciales.
Sí, mira, nosotros justamente lo hemos dicho siempre. Nosotros no es que no querramos ir a los centros educativos. Esa es la función que nosotros desempeñamos como docentes y es nuestra profesión, ¿no? Y lo hemos pedido, no solamente de ahora, sino desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, en un lapso de 3 meses, que el gobierno asuma su responsabilidad de que el Estado juegue su papel. Juegue su papel, ¿para qué? Para tratar de ver y solucionar los diferentes problemas que se nos han presentado y se han hecho público ya la crisis que vienen pasando todos los sectores por motivo de la pandemia, que esta crisis es de muchos años atrás, que a los gobiernos que han pasado no les ha interesado, ¿no? Ante esta situación, ahora nos ponen en un aprieto. ¿Por qué? Porque en vez de que ellos se hubieran dedicado a ver la problemática de nuestro sector, lamentablemente han estado en una política dentro del Ejecutivo, Legislativa, como usted ya lo dijo, este último ministro de Educación, ex ministro ahora, que ha llegado solamente a pugnar con una organización tan grande que tiene 50 años de vida institucional va a cumplir, que es el glorioso SUTEP, ¿no? Que lamentablemente en su política ideológica que ellos manejan, ha querido la destrucción de nuestro sindicato y eso jamás lo va a lograr. Y quizás eso ha permitido el descuido de parte de estos señores. Y ese también es el papel que juega el presidente de la República, ¿no? Un papel de sindicalista. Ellos no tienen en su cabeza y no se hacen a la idea que uno es presidente, los otros son ministros, ¿no? Y es muy lamentable tener que pasar por estos escenarios. Imagínense la conferencia de prensa que hizo el ex ministro de Educación, el señor Carlos Gallardo, que da mucho que decir a la población. Y si se trata del titular de la cartera, bueno, no sé a dónde, si así estamos, entonces, ¿qué esperamos para el inicio del año escolar, no? Así es, profesora, y hay grandes problemas que nunca han sido abordados de manera adecuada por las autoridades y que ahora, con una designación pertinente, puede ser abordada, es la oportunidad. ¿Cuál es la mirada en ese sentido del sindicato del SUTEP para encontrar alternativas para la educación que se requiere en nuestro país? Mira, nosotros saludamos en un momento cuando el señor Castillo salió a decir pues una parte de la revolución educativa con una nueva propuesta de un nuevo diseño curricular, ¿no? Pero al margen de todo eso no era integral. Lo que a ellos le faltan es tener a los actores principales y pertinentes en un escenario donde sepan escuchar las sugerencias y las propuestas para que ellos lo puedan viabilizar, ¿no? Pero lamentablemente no es. Mire, una de las políticas que tenemos es que lamentablemente no tenemos una buena política educativa que tenga que enmarcarse en dar solución a la crisis de la educación pública, especialmente que pasamos el día de ahora. Y si a eso nosotros le agregamos el bajo presupuesto en educación, le agregamos la no capacitación y actualización como rol del Estado que debe de jugar, a eso también hay que ver el tema de la infraestructura a nivel nacional y encima con esta situación de la pandemia que ya en nuestro país está la tercera ola, ¿no? Bueno, no sé qué esperaremos para el próximo año. Nosotros como sindicato, por ejemplo, también hemos hecho hincapié, hemos dicho un nuevo proyecto educativo nacional que tengan que marcar la problemática, la propuesta de solución. No existe un plan nacional de desarrollo donde se inmerse todas estos pedidos y propuestas que nosotros tenemos. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Si es que vamos a plantear una política educativa de un nuevo diseño curricular, pero que no sea integral, sino simplemente que se enmarque en ciertos criterios de generalización o generalidades, entonces ¿cómo nosotros queremos esperar la importancia de las propuestas por parte del gobierno y mucho peor teniendo a un profesor como presidente de la República, ¿no? Así. Y teniendo maestros en el Congreso, que a ellos más les interesan las pugnas internas de un gremio sindical antes que los problemas tan grandes que nos afecta en esta cartera a nivel de todo nuestro país. Así es, y como usted dice, profesora Matos, precisamente en la bancada de oficialista del gobierno hay muchos profesores y quizás se pueda nombrar a uno de ellos como nuevo ministro. ¿No cambiaría en nada entonces? Absolutamente en nada, porque mire, nosotros lo hemos dicho. Bueno, yo no sé por qué motivo el señor tuvo que sacarlo de repente al señor Cadillo, ¿no? Fue una persona que estaba inmersa a poner de su parte para tener al menos propuestas participativas para que den solución a la problemática. De un momento a otro lo cambió, ¿por qué? Porque simplemente no escuchó las órdenes de sus apetitos de grupo que ellos tenían.
Ahora, por ejemplo, tenemos maestros que han demostrado ya, de repente, también en el Congreso, las no propuestas, están inmersos en otras cosas, en otros intereses, y un claro ejemplo, ¿cuál ha sido? En la Comisión de Educación, cuando nosotros como sindicato desde el año pasado hemos presentado los proyectos en el tema de la CTS, la compensación por tiempo de servicio, donde estamos pidiendo de que se pague, se reconozca todos los años trabajados y se pague al 100% una remuneración íntegra mensual de un maestro de la primera escala, por todos los años trabajados, ¿no? Lo logramos en la Comisión de Educación que se apruebe, pero lamentablemente el congresista de Perú Libre, que es maestro, no dio su votación, se abstuvo. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Hay coherencia de lo que planteamos y hacemos? ¿O simplemente estamos ahí para rellenar un espacio más, sabiendo que mi interés es tener que pugnar y fortalecer una federación antes que las necesidades de los maestros y de nuestros alumnos? Por eso le decía, profesora Matos, en mi anterior pregunta, de que tendría que ser un profesional independiente. Por supuesto, pero no alejado de la política, porque usted sabe que las propuestas se dan también políticamente porque tenemos que analizar cómo está nuestro país, cuáles son los grandes problemas que tenemos en educación, la realidad, las propuestas de políticas educativas, cómo lo vamos a trabajar, quiénes son nuestros actores directos en este escenario, ¿no? Ahora, precisamente usted ha dicho que hay una serie de pedidos que tiene el sindicato y que son justas, que fueron incluso dadas a conocer por el presidente Castillo, pero como candidato, que aún ustedes esperan que se cumplan esas promesas. Y ya se inicia el año escolar. ¿Cómo va ese pedido? ¿Cómo va las demandas que ustedes tienen ya acercándose a un inicio del año escolar? Lamentablemente lo mismo que se planteó el año pasado. Un presupuesto que llegaba a los gobiernos regionales, a las UGELES, solamente para comprar algunos instrumentos, implementos de seguridad, que de seguridad no tiene nada que ver, porque nosotros ahora invitamos a los periodistas a los diferentes centros educativos, nos damos cuenta cómo están nuestras instituciones educativas. Ellos mismos, por ejemplo, aprobaron normas, ¿no? Normas donde hay principios y hay condiciones. Dentro de estos principios y estas condiciones no se están cumpliendo. Nosotros lo hemos dicho gradualmente, por supuesto, pero ahora lo que nos conlleva a ver toda esta situación que más interés hay en las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y mucho peor que ahora en una forma ya más abierta se ha demostrado los actos de corrupción en la aplicación de la prueba de nombramiento. Y si queremos un buen año escolar, prácticamente hasta el mes de marzo, todas esas plazas que no tienen un maestro nombrado, se debe de contratar, pero ¿de qué cuadro de mérito se va a contratar? Porque ya se anuló el examen por los indicios de la corrupción que ha habido, ¿no? Ante esta situación, esto pone en peligro el inicio del año escolar. ¿Por qué? Porque hay que entender que más de la mitad de las plazas son plazas que no están cubiertas por nombramiento y están cubiertas por contrato. Hablo más de 180,000 plazas orgánicas, aparte las plazas que se generan por necesidad. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Ya nosotros hemos exigido al mismo ministerio, al mismo señor Castillo, que frente a la anulación de esta evaluación que le hemos pedido nosotros cuando se ha dado realmente las denuncias y había las pruebas pertinentes, que se aplique inmediatamente una evaluación para sacar el cuadro de méritos. ¿Quiénes son los maestros que se nombran? ¿Quiénes van a ir en condiciones de contratado? Pero lejos de hacer caso que ha hecho el ministro, ha dado una salida facilista, cogiendo los cuadros de mérito del 2019 y dejando de lado a los maestros que han terminado el 2019 y 2020. Y proponiendo que se forme otro cuadro, ¿para qué? Para dejarlos de lado y haciendo prevalecer un cuadro que ya muchas plazas han sido cubiertas por reasignación. ¿Y qué esperan de la evaluación que se frustró por estos problemas, que ya es conocida, donde está comprometido, bueno, el propio ministro y su hija? Por eso, como le estoy diciendo, lo que esperamos inmediatamente, ya se dio la anulación, lo que esperamos inmediatamente que se aplique una nueva evaluación. Nueva evaluación. ¿Para cuándo sería esto? ¿Antes del inicio del año escolar? Por supuesto, todavía hay tiempo de hacerlo, si es que uno quiere dar parte de solución a los problemas. Pero si no, bueno, ellos irán, como le digo, porque la política de los señores de FENATE, incluida en la cabeza del señor Gallardo, ¿cuál ha sido? No aplicar la evaluación, simplemente poner criterios de un nombramiento automático. ¿Qué pasaría si no se da en este tiempo, hasta marzo, esta nueva evaluación, profesora?
Lo que ellos están haciendo ahorita es aplicar un cuadro de méritos del 2019 para poder llevar a cabo la contratación y para que se cubran las plazas por contrato. ¿Y cuál va a ser la posición del SUTE al respecto? Nosotros hemos dicho que no. Salida facilistas, no. Salida con responsabilidad, sí. ¿Por qué? Porque los alumnos se merecen un respeto. Los padres de familia se merecen un respeto. Y nosotros como docentes nos merecemos un respeto. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que tras un sustento, entre comillas, se tenga que decir que no se aplicó la evaluación docente por motivo de la pandemia y ahora viene una aplicación de una evaluación que por acto de corrupción e involucramiento de la gente del Ministerio de Educación se tenga que suspender un derecho que corresponde a un maestro, que le corresponde a los alumnos de tener sus profesores estables y ahora se tenga que generar la inestabilidad en el inicio del año escolar. Nosotros hemos dicho claramente, el SUTE se caracteriza porque tiene sus propuestas. Sabemos escuchar, sabemos debatir y sabemos proponer, pero hemos dicho que cuando sea necesario, no solamente vamos a salir a las calles, como les hemos demostrado, para defender el derecho del maestro en el aspecto económico, reivindicativo y laboral, sino que nos ponemos la camiseta de la necesidad de nuestros alumnos, porque también tenemos hijos en las escuelas, tenemos en los colegios, y no es estable que por las pugnas políticas entre el Ejecutivo, Legislativo, la incapacidad de sus ministros, tenga que el niño ser el más agredido y pagar las consecuencias de una crisis lamentablemente que no queremos dar solución. Ahora, queda entonces abierta la posibilidad, si no son escuchados por este nuevo ministro que se va a nombrar y si no hay una relación entre el SUTE y el nuevo ministro, en peligro el año escolar 2022, quizás con una huelga que inicien ustedes. No, quizás una huelga no, pero movilizaciones sí, pero todas estas medidas de lucha se deben a decisiones orgánicas, es decir, la decisión lo toman los maestros, los dirigentes de toda a nivel de la estructura de nuestro sindicato, de todo el país, y se aprueba en asambleas, convenciones y congresos. Por eso es que la existencia de nuestro sindicato 50 años no es por la pura. ¿Por qué? Porque acá no hay petito personal de decir, la profesora Teresa, su secretaria nacional, quiere una movilización mañana y vamos. No es. Y lo ideal, profesora Mato, finalmente es que se llegue a una buena relación que tengan ustedes como sindicato con el nuevo ministro para beneficio de todos los escolares, nosotros los padres de familia también que estamos preocupados por esta pandemia que aún no culmina, con una prácticamente 2 años de clases que no han sido al 100% por diferentes problemas, por la pandemia. Entonces, lo que se requiere es que esta relación que ustedes puedan tener con el ministro que se va a nombrar, que se va a conocer ya en las próximas horas, sea buena y que el diálogo persista. Por supuesto, yo quisiera que también, por ejemplo, los diferentes gobiernos en sus diferentes estructuras, regional, nacional, no local, no nos pongan a nosotros como un gremio que todo es rechazo, ¿no? Sino obstruccionista. Así es, como un gremio que sabemos escuchar, queremos que nos escuchen y que nos escuchen nuestras propuestas. Porque nosotros somos los que traemos, los que vivimos en el escenario, los diferentes problemas, y frente a estos problemas nosotros tenemos que tener propuestas, y frente a estas propuestas los diferentes ministros, el nuevo presidente de la República debe saber escucharnos para canalizar todo eso, porque por encima de los caprichos y apetitos personales y de grupo está nuestro país, está nuestra población, están nuestros alumnos. Así es, y eso es lo que se requiere. Esperemos pues que vamos a ver primero quién va a ser el nuevo titular de educación, que se va a estar dando entre hoy día y mañana seguramente, juramentando en Palacio de Gobierno, para ver que este diálogo continúe y se arreglen todos los problemas que hemos tenido durante estas últimas semanas en el sector educación, profesora Matos. Eso lo esperamos todos. Lo que nosotros le pedimos al presidente de la República es que sea un profesional que tenga la capacidad suficiente, que tenga visión de país, que entienda la problemática en la crisis con la cual nosotros estamos en la cartera, cómo están los aspectos laborales, económicos, reivindicativos de sus trabajadores, y que tenga las ganas de dialogar con el sindicato y reconocer que es el único gremio legal, legítimo, que ha demostrado en esta oportunidad también tener más de 300,000 afiliados
que el 30 de este mes, del mes de noviembre, logramos entregar las firmas y los padrones de nuestros afiliados. Así es, y el homenaje y el saludo a todos los maestros, sobre todo a los que trabajan en los sitios más alejados del país, ¿no? Con mucho sacrificio, con mucha falta de infraestructura, movilizándose ellos para llevar la educación a miles de niños que lo necesitan en el Perú. Que pasen una feliz fiesta, profesora Yolanda Matos, un abrazo aquí desde Enlace Regional y esperemos que se solucionen todos estos problemas. RCR, la red que comunica y une al Perú.